Ahora sí pueden poner la presentación, Mr. Adrián. Estamos compartiendo durante todos estos meses una serie que se llama, ¿cómo se llama? Código 1E. No, ya, digamos uno que la primera que me había regalado. Se acabó. Ya se acabó. Código 1E, basado en el libro de Gálatas. Hemos ido viendo varias prédicas ya. Hemos ido tratando todo el libro de Gálatas, comenzando en el 1, el 2, el 3. Ya estamos montados en los últimos dos. Para mí la parte más gloriosa de Gálatas son estos últimos dos versículos, capítulos 5 y capítulo 6. Porque de alguna manera, después que Pablo va tocando temas puntuales acerca de la realidad de que hay un solo evangelio, de que los hermanos de la iglesia de Galacia tenían que resistir a aquellos que los querían llevar a los judíos otra vez, como predicaba en su momento, creo que fue Julio o Ro. Entonces Pablo comienza a dar una orden en Gálatas 5, 16 al 17. De hecho fue el pasaje con el que oró Joseph. Si quieres ya pasan. Yo le coloqué de título a la prédica una orden superior, andad en el Espíritu. Y Gálatas 5, 16 al 17 comienza exactamente de esa manera. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Sé que vamos a tocar hoy cosas profundas, verdades de Cristo. Me gustaría que me acompañen en oración para que sea Él revelando su palabra, para que Él ministre nuestros corazones y entendamos lo que nos quiere hablar a través de Gálatas 5. Padre Santo, mi Dios, Señor, venimos delante de tu presencia. Después de haberte alabado tan gloriosamente, haber declarado, confesado, Señor, que en el nombre de tu Hijo Jesucristo hay poder para romper toda cadena, Señor, toda acta de muerte, Señor, toda maldad, toda iniquidad, Señor, toda herida, Señor. En tu nombre dice tu palabra que toda rodilla se doble, Señor. Todo lo que está, Señor, bajo los cielos y en los cielos, Señor. Dobla rodillas, Señor, toda lengua, Señor, confiesa que tú eres el soberano de los reyes de la tierra, Señor. Y yo te doy gracias y te doy gloria por eso, Padre. Te pido que tú vengas, Señor, hoy y nos reveles tu palabra y nos enseñes a caminar en el Espíritu, a entender esta orden, Señor, que tú, Dios, le diste a Pablo y Pablo la dejó plasmada para esta generación de hoy día, Señor, y que nosotros recibamos esa orden como soldados tuyos, Señor, como declaramos también mientras cantamos, que somos ejércitos tuyos, que un ejército se ha levantado, que recibamos entonces las órdenes dadas, Señor, a nosotros como ejército tuyo, Señor, y comprendamos, Señor, la profundidad de que tú demandas de nosotros que andemos y caminemos, Señor, en tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén y amén. 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 Como les decía, hemos ido compartiendo, ya estamos finalizando, de hecho, el libro de Gálatas. Y yo quiero, antes de iniciar con el 5, apropiarme de un versículo que tocó Ricardo en la prédica pasada. ¿No se acuerdan de la prédica de Ricardo? Amén. ¿Acerca de qué nos habló Ricardo? ¿Acerca de qué nos habló Ricardo? Acerca de la ley, de la gracia, de Agar y de Sara, ¿cierto? No golpea porque Sara se hace. Acerca de la alegoría. Bueno. Nosotros. Ok, pero mientras va arreglando,
Vamos a continuar. Gracias a Dios somos pocos, así que igual se va a escuchar. Compartía Ricardo con nosotros acerca de una alegoría, de una comparación que hace Pablo en Gálatas acerca de Sara y de Agar. Y la historia va más o menos así. Abraham, conocido por ser amigo de Dios, el padre de la fe, Dios habla a la vida de Abraham y le da una promesa a Abraham. Y le dice que le va a dar un hijo. Y que en ese hijo iban a ser benditas todas las naciones. De hecho, eso compartía con nosotros en su momento Ronald, que nosotros venimos de ese linaje y de esa promesa dada a Abraham. Sin embargo, en un punto en la vida de Abraham, él como que se empieza a frustrar por no ver el cumplimiento de esa promesa en el tiempo que él quería, y se acerca a su esclava, que era Agar, y con ella tiene un hijo. Y el hijo de la esclava, Agar, se llama Ismael. Y en poco tiempo después el Señor le hace entender a Abraham que ese no era el hijo que él le había prometido, sino que él le iba a dar un hijo con Sara, con su esposa legítima, y no con la esclava. Así que se cumple la promesa de Dios y él tiene ese hijo con Sara que se llama Isaac. Y en un momento particular, este hijo Ismael comienza a perseguir, quizás en su niñez, a Isaac. Y Sara se molesta, porque bueno, Sara era la esposa de Abraham, y Sara va donde Abraham y le dice: mira, dile a Agar y dile a su hijo que se tienen que ir de acá. Lo pueden leer luego en Génesis 21, que se vayan, porque mi hijo Isaac nos va a heredar junto con el hijo de Agar, que era Ismael. Y dice la Biblia en Génesis que Abraham se compuso en su corazón por esa orden, porque finalmente Ismael era hijo de Abraham también. Y en su momento como que no entendía lo duro, lo fuerte de lo que le estaba pidiendo su esposa. Entonces Dios tiene que hablarle a Abraham. Y Dios le habla a Abraham y le dice: lo que te ha dicho tu esposa, sabiduría de las mujeres, para la tuya, tienes que hacer. Dile pues a Agar y dile a su hijo que tienen que irse. Igual Dios se encargó de ellos. Dios no lo hizo en maldad, después le da una descendencia a Ismael, pero la orden es confirmada. La orden es confirmada por Dios. Y entonces Abraham, pues bueno, ya me habló mi esposa, me habló Dios, o sea, o cumplo o me consumo, pero tengo que hacerlo. Y él hace caso a la orden. Entonces fíjense, voy a agarrar un versículo en Gálatas 4. Creo que sale allí, no me acuerdo si lo puse. Ok, en Gálatas 4 dice, Pablo hablando acerca de esta historia, dice: así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más, que dice la Escritura: echa pues a la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. Es decir, luego de que Pablo va describiendo esta historia, le dice: mira, así como en la antigüedad Ismael perseguía a Isaac y coloca a Ismael como la representación de la carne y a Isaac como la representación del Espíritu, el Espíritu con E mayúscula, dice: así como en ese momento existía esa persecución, así es hoy día. Y la orden que Dios le dio a Abraham es la misma orden que es dada para nosotros. Echa pues el hijo de la esclava a la sierva, y su hijo, porque no heredará el hijo de la sierva con el hijo de la libre. Ahora, ¿qué significa esto? Ya hemos hablado en otras oportunidades que el ser humano está constituido por tres grandes partes, bíblicamente hablando, obviamente: cuerpo, alma y espíritu. Mientras que nosotros no hemos conocido a Cristo, estas tres partes están en armonía. El cuerpo está contaminado por el pecado, el alma, que es la mente, está reprobada, entregada a las pasiones, y el espíritu, con E mayúscula, está vivo porque es el hálito de vida de Dios, pero la capacidad de relacionarse con Dios no existe, está muerto. Y estos andan en armonía, no hay rollo, no hay problema. Pero en el momento que nos convertimos y conocemos a Dios, y en el momento que aceptamos y creemos en la palabra que Dios habla en nuestras vidas, entonces dice la Biblia que el espíritu del hombre cobra vida, porque hay otro soplo de Dios, y ahora podemos comunicarnos con Dios a través de su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. ¿Sí me siguen? Pero ¿qué sucede? El alma, que es la mente, que es el yo, comienza a renovarse.
Dice en Romanos 12 que tenemos que ir renovando nuestro entendimiento, pero el cuerpo sigue contaminado por el pecado. Entonces antes estaban en armonía, pero ahora están en un conflicto, porque el cuerpo sigue estando contaminado, pero ahora el espíritu quiere buscar las cosas de Dios porque ha sido vivificado por Dios. ¿Sí me siguen? Entonces Pablo les dice, porque esto está predicado a la iglesia, ese conflicto cósmico que sucede dentro de ti ha sucedido desde el inicio. Y hay una promesa para cada uno de nosotros que somos cristianos, que es la promesa de heredar el reino de los cielos, ¿sí o no? De llegar a nuestro Padre, de entrar con Él, de reinar junto con Dios. Pero esa promesa solamente puede ser heredada por aquellos que viven de acuerdo al Isaac que está dentro de ellos. ¿Por qué? Porque no heredará el hijo de la esclava, o sea, no heredará la carne, sino que heredará todo lo que proviene del Espíritu. ¿Hasta aquí me siguen? Y la orden sigue siendo bien clara. Vas a tener ese conflicto y tienes que combatir como un soldado de Cristo con los deseos que vienen de tu carne. Porque así fue desde el inicio. Cuando Dios crea a Adán en el huerto del Edén, Él literalmente lo esculpe con sus propias manos y sopla aliento de vida. Y Adán podía comunicarse libremente con Dios. O sea, cuando tú lees Génesis 2, Génesis 3, ves que Dios hablaba, Adán le escuchaba, Dios le dice, juzgar toda la tierra, pone nombre a los animales. No había problema, no había nada que se pudiera interponer entre ellos dos. Luego Adán peca y Adán se da cuenta que está desnudo junto con Eva. Dice que se ponen unas vestiduras, unas ropas, y esa ropa es figura espiritual de la separación que comienza desde ese momento a crearse entre el ser humano y Dios. Y ellos esconden con temor a Dios, lo que nunca había pasado en ellos empieza a suceder porque entienden que son impuros, que son inmundos, y el pecado comienza a enseñorearse de ellos. Así que Dios tiene que sacarlos del huerto del Edén, los expulsa, y desde ese momento esa enfermedad, ese pecado se pega a la carne del hombre y de generación en generación ha venido hasta que finalmente Dios manda a Jesucristo, que la Biblia habla de que Jesucristo es el segundo Adán, y Él rompe con esa línea de enfermedad que venía pegada al hombre y dice, ahora todos los que vayan a mí, a Cristo, va a poder ser vivificado su espíritu para vencer ese pecado, para vencer esa carne y para poder heredar junto con Cristo las promesas que nos ha dado. Y en el momento del Antiguo Testamento había una promesa para Isaac, o para Abraham a través de Isaac, y para nosotros que conocemos a Cristo, la promesa es la promesa que le dio Jesús a sus discípulos. ¿Qué le prometió Jesús a sus discípulos luego de haber resucitado? Les dio una orden. Pon la siguiente lámina, por favor. Les dio una orden en Lucas y les dijo, y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. O sea, Jesucristo ve a sus discípulos, ya está por irse, le dice, yo les voy a dar una promesa a ustedes. La promesa era la promesa del Espíritu de Dios que iba a bajar, iba a entrar en ellos. Y esa promesa es dada también a nosotros, y esa posibilidad de cortar con esa barrera de comunicación con Dios es quitada a través del camino que abre Cristo, y además la promesa del Espíritu comienza a llenarnos a nosotros, los que conocemos a Cristo. Sin embargo, la lucha continúa. Y quiero que entiendan lo siguiente. Nosotros, lo que nos mueve en ser cristianos es que en su momento Dios va a venir y nos va a recompensar por lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno, sea malo, y vamos a poder entrar en el reino de Dios. Pero muchos de nosotros hoy día, siendo cristianos, vivimos engañados, pensando que agradamos al Espíritu y estamos agradando la carne. ¿Por qué? Porque Ismael e Isaac se parecen, son hijos de Abraham. Y la carne y el espíritu, a veces la carne puede engañarte a tal punto que no te estás dando cuenta y no estás viviendo de acuerdo al espíritu, sino de acuerdo a tus propios deseos. Y entonces uno tiene que meterse con Dios
y entender lo que leímos al principio. Como cristianos estamos llamados a andar y a caminar en el Espíritu. Es decir, tenemos que romper con lo que quiere nuestro cuerpo, pasar por nuestras emociones, por nuestros deseos que están en el alma y llegar a un núcleo más profundo que es el Espíritu, y ahí tenemos que caminar con Dios. Y tenemos que anhelar, encontrar y llegar hasta ese punto. Porque si no llegamos hasta ese punto, pues bueno, corremos el riesgo de no heredar las promesas de parte de Dios para nosotros. Promesas terrenales de bendición, pero la mayor de todas, la consumación de nuestra salvación cuando lleguemos al reino de los cielos. ¿Sí me siguen hasta acá? Yo quiero que hoy estemos conscientes de eso. Dentro de ti, dentro de mí, está Ismael y está Isaac. Y van a estar allí hasta que nos muramos. Punto y final. Pero la orden de Dios que le dio a Abraham, y la orden de Dios que le habló a Pablo, y que Pablo plasma allí en la Gálatas, es: tienes que echar fuera al Ismael de tu vida y comenzar a caminar de acuerdo al Espíritu representado en Isaac, porque no heredará la esclava o el hijo de la esclava, porque no heredará el hijo de la carne. En Efesios 1:13 dice el Señor que el momento en que uno cree nos sella con el Espíritu Santo de la promesa, y ese sello es la garantía de la entrada al cielo. O sea que los que no tengan ese sello, pues no van a poder entrar. Y también, por consecuencia, está el sello de la carne. Y el sello de la carne es entrada directa al infierno, al lago de fuego. Bueno, son distintos, pero allá es la consecución de aquellos que siguen a este Ismael. Ahora, a veces cuando uno habla de estas cosas, uno dice: bueno, ¿y cómo ando en el Espíritu? Porque lo vemos como si fuese algo místico o algo, inclusive, con el perdón de la palabra, hasta esotérico, hasta que no podemos comprender, que se va de nosotros. Y Gálatas 5 es maravilloso porque a partir de allí Pablo comienza a explicar, o sea, es muy simple, es muy práctico. Hay cosas que se tienen que ver si andas en el Espíritu, hay cosas que se van a ver si andas en la carne, y cuando tú analices tu vida, cuando la evalúes, entonces vas a saber en qué estás caminando. Así de sencillo. Y hoy quisiera hablar un poco acerca de eso. Luego el versículo 5 comienza diciendo, puedes pasarle a mí si quieres. Voy a leerlo aquí. Porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os advierto, como ya os lo he dicho, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. La promesa para nosotros. Una lista del fruto de lo que nace de la carne, que cuando uno la ve, uno se les peluca los pelos, porque wow, son palabras fuertes. O sea, Pablo no anda con medias tintas. O sea, si estás en la carne, vas a producir eso. Así es sencillo. Quizás en tu mente, como no conoces las palabras, no le vas a poner esas palabras, pero eso es lo que vas a producir. Y yo, mientras lo leía, las clasifiqué, porque evidentemente no podemos analizarlas todas en una prédica, en 3 grandes grupos, y de hecho lo resalté allí. El grupo amarillo, fíjense, dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, borracheras y orgías, como pecados o como frutos, vamos a hablar de pecados cometidos en contra de tu cuerpo, el cuerpo que Dios te ha dado. La fornicación, la borrachera, son deseos, son pasiones en ti, y tú, llevado por esas pasiones, caes en cada una de estas cosas. Pecados sexuales, todo lo que está allí dentro de ese grupo. En rojo, voy a ir a las de verde primero: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias y homicidios, pecados en contra de tu prójimo. Ya no para dentro tuyo, ahora en contra de aquel que está a tu lado, sea cristiano o no, contra tu prójimo. Y bueno, como estamos en el marco de la iglesia, también contra el mismo cuerpo de Cristo, porque al pecar contra aquel que es tu hermano en Cristo, estás pecando también contra el cuerpo de Cristo, y estás también pecando contra Cristo. Y en rojo puse idolatrías, hechicerías, herejía, que es adoración a las cosas ocultas. Es decir, pecado directamente en contra de Dios. Cuando vamos a ese tipo de cosas ocultas, estamos quitándole
el señorío de Dios que está sobre nuestras vidas y se lo estamos dando a otra potestad demoníaca, y eso es atentar directamente contra Dios. Entonces, en esas tres áreas veo yo de alguna manera que habla del fruto que proviene de la carne o lo que sale de nuestra carne. Y hoy solamente quiero tocar un verso para cada una de ellas. Bueno, la parte del pecado contra Dios no lo voy a tocar, voy a tocar los dos primeros. El pecado sexual, el pecado contra tu cuerpo, y lo quiero tocar, Dios me puso en mi corazón porque yo creo y pienso que este tipo de pecado es como un cáncer que se ha apoderado de nuestra generación. Y Satanás nos ha engañado a tal punto de pintar esto con otras palabras y pensar que no estamos haciendo estas cosas, pero en realidad estamos pecando contra nuestro cuerpo. Y la orden de parte de Dios para aquellos que luchan contra ese pecado es una sola. Lo dice 2 de Timoteo 2. Dice: huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Lo que sucede con este tipo de pecado es que pensamos que lo podemos combatir. El pecado sexual es aquel que nacido en el deseo de la concupiscencia de nosotros, es decir, en el deseo de nuestra carne, comenzamos a satisfacer esos deseos. Pornografía, terrible pornografía además, porque con la llegada del internet, el apogeo de la comunicación, es increíble cómo el pecado llega hasta la puerta de tu casa, hasta el escritorio, hasta la computadora donde tú estás. Antes la gente que fallaba con ese tipo de cosas iba a un kiosco a comprar una revista. Hoy día llega directo hasta ti. Y es tan difícil muchas veces combatir contra eso, porque es un deseo de la carne que se opone contra el espíritu, y entonces tenemos que entender, hay que andar en el espíritu. Porque si no, o sea, directo a la vaina. Y el pecado en contra de tu cuerpo es algo que le desagrada tanto a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te creó, Dios te formó a ti. Y no solamente Dios te formó a ti, si eres cristiano, Dios envió al Espíritu Santo de Él y Él mora dentro tuyo. Es decir, el Espíritu de Dios se despojó de poder estar en el cielo para entrar en un tabernáculo, en un cuerpo de carne corrompido por el pecado, y está en nosotros, y nosotros tenemos el tupé de atentar en contra del cuerpo donde mora el Espíritu de Dios. Es una obra de la carne, es una obra de Israel. Y cuando logremos entender, y hay que pedirle al Señor, porque yo sé que es una lucha, todos nosotros la tenemos, los jóvenes, sobre todo los hombres, sobre todo el género masculino, que no se trata de sentarte a orar, a combatir, de hacer guerra espiritual en contra de eso, o de escuchar mis prédicas, y no estoy diciendo que eso no sea bien, eso está bien. Se trata de huir. El mejor ejemplo en la Escritura lo tenemos con José. A ver cuántos conocen la historia de José. Ok, amén. A José se le presenta la chica más hermosa que había en Egipto, Potifar. Me imagino, no sé, comparada con una Miss. Y se le acerca a José con un deseo de acostarse con él. Y José, en vez de decir, no, mira, es que tú sabes que yo soy, él servía a su esposo, él era copero del esposo, y en vez de ponerse a argumentar con ella y decirle, mira, o sea, yo no puedo hacer eso, él corrió, él salió corriendo, él huyó, él dijo, no, yo no, o sea, yo creo, ni siquiera dijo no, salió despavorido. O sea, Potifar no le dio chance ni de agarrarlo, ni de tocarlo. ¿Por qué? Porque José entendía que él no podía, que con su fuerza, estando allí, frente a ese deseo, frente a esa tentación, o corría o caía. La contraparte la vemos en la historia de Sansón. ¿Cuántos conocen la historia de Sansón? Amén. Ok, los que no lo conocen, vean a mí. Sansón coquetea con el deseo sexual. Se le presenta a las mujeres, él era fuerte, robusto, era un hombre lleno de Dios, fue llamado a ser un juez de Israel. El Espíritu de Dios estaba sobre él, cosa que era muy particular en el Antiguo Testamento porque no estaba sobre todo el mundo. Y él, coqueteando con ese pecado, en vez de salir corriendo, falla y recibe el castigo de Dios. Y aparte tenía mucha fuerza física, porque pensó que también tenía la fuerza para combatir eso.
Aquí nadie es como Sansón, obviamente. O sea, la fuerza física de él y la llenura de Dios, creo que sí la tenemos, pero la orden de Dios es huye, corre por tu vida. Corre por tu vida porque se mete dentro de ti como un gusano, se apodera de ti, como les dije, como un cáncer que una vez que entra se esparte y hace metástasis y se cae la obra de Dios, la promesa de Dios que Él quiere hacer contigo. O sea, quiero que entiendas esto. El Señor ha hecho promesas a cada uno de ustedes y estoy seguro de eso. Muchos me las han contado en su momento. A algunos les ha prometido, no sé, un ministerio, a otros la sanidad de alguien, no sé, cosas distintas, diversas, el cumplimiento de una meta, de algo que Él quiere hacer con tu vida, pero no vas a heredar esa promesa si sigues sirviendo, si seguimos sirviendo a el Ismael que está dentro de nosotros. Y más allá de eso, no vamos a heredar lo que el Señor quiere de nosotros, que es encontrarnos con Él. Y eso es algo que debes tatuar en tu corazón. O sea, huye de las pasiones juveniles. Yo sé que la pornografía a veces es difícil cuando estás sentado en tu computadora y viene el correo que tú ni lo esperabas ni lo buscabas. Y yo te puedo decir, pega versículos en la parte de enfrente de tu laptop, en el frente de tu televisor, arriba, en el techo, cuando te despiertes, es lo primero que veas. Huye, corre. A los hombres les digo, a las mujeres, dice Proverbio, que la mujer caza la preciosa alma del varón. Y la mujer que tiene dentro de sí ese espíritu de lascivia, de lujuria, busca cazar el alma del varón. Y el alma del varón cae. Lea Proverbios. Proverbio habla directamente al hombre acerca de eso. Y yo sé que Dios, gracias a las mujeres renovadas por Cristo, eso no pasa, no sucede. Pero también están esos pecados y esos deseos. Y me quise detener acá porque fue un peso que el Señor puso en mi corazón mientras preparaba la prédica. Primera vez que el Señor me da la enseñanza muy temprano en la semana. Y era increíble porque la generación de nosotros está llamada a hacer cosas grandes para Él. O sea, estamos viviendo tiempos proféticos, y yo creo que es así, y cosas grandes que vienen para Venezuela, para nuestra nación, para nuestro país. Pero si no tocamos esto de fondo, si no hacemos morir esas obras de la carne que se oponen contra el Espíritu, nada de eso va a pasar, y el Señor va a levantar otra generación, porque el plan de Dios no se va a detener por ti o por mí. O sea, tú vas a poder estar luchando día tras día contra tu pecado y Dios va a tener misericordia de ti, pero va a levantar a otro que no luche con eso y que pueda cumplir el plan de Dios, porque Él va a venir y tiene que cumplirse la profecía, sea contigo o sin ti, pero va a venir. Y esta prédica era necesaria. Le decía, Señor, yo no quiero tampoco ser duro, hablar con ímpetu, porque no soy quien para hablar de esa manera, pero es lo que dice la Biblia, y es lo que Dios me habló mientras estaba con Él, y también me azotó mientras leí estos versículos. Porque esto complementa la prédica de Ricardo. Ricardo nos decía, te vas a caer una vez, 2 veces, 3 veces, y te tienes que levantar. Y eso es una realidad, la misericordia de Dios está allí, pero el punto es cuando te caes día tras día con el mismo hueco. Es decir, que no terminas de avanzar y dar pasos hacia el frente. Y luego tener que luchar con otras cosas, porque la lucha va a continuar. Pero si caes una y otra vez con lo mismo, entonces tienes que ir delante de Dios y decirle, Señor, enséñame a andar en el Espíritu, a ir por encima de los deseos del alma que batallan contra ti y poder caminar en ese núcleo donde tú estás. Porque el tema es que muchas veces somos almáticos, somos emocionales, y en las emociones es donde el deseo cobra vida. Y como no hemos dado ese paso, ese quebrantamiento, ese rompimiento de la alma, entonces no podemos entrar a caminar como Dios quiere que caminemos. Eso ocurre cuando oramos también. Cuando uno se pone a orar, cuando uno se postra delante del Señor, y yo no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado que he estado 1 hora orando y es 1 hora luchando contra mi carne. Porque no termino de vencer los pensamientos, los deseos y el tráfico que hay en mi mente, y se acaba la hora y digo, wow. Y termino agotado, pero también sé que hay momentos de oración donde la carne se quebranta, donde voy más allá del alma y donde de repente entro en el Espíritu con Dios, y son oraciones gloriosas, donde puedo conectarme con Él. Y ese es el anhelo que tenemos que tener nosotros.
Porque va a pasar, sí va a pasar, claro que va a pasar. El Señor le dijo a sus discípulos, el espíritu está dispuesto pero la carne es débil, pero tenemos que anhelar tener momentos de oración donde te recrees. Isaías dice, mi casa será llamada casa de oración y yo los voy a recrear. Y uno no se recrea en el cuerpo, no se recrea en el alma, te recreas cuando estás en el Espíritu de Dios. Y viviendo y andando y caminando conforme al Espíritu. Ahí es donde está ese recrear del que habla Isaías. Y hay que anhelar, hay que buscar eso. Una de las cosas que me ministró mucho, tuve la oportunidad de ir a un intensivo con varios muchachos de acá, donde hablaban acerca de la oración y de orar conforme a lo que dice la palabra. Y le colocaban un nombre, Arpi Cooper era el nombre que le ponían. Y a veces eso crea conflicto en nuestra mente, pero es lo que dice la Biblia. Pero yo te voy a decir algo, cuando yo comencé a orar de esa manera, me conecté tan rápido con ese Espíritu de Dios, fue algo increíble, que dije, wow, o sea, de lo que me había perdido. ¿Por qué? Porque cuando oramos la palabra, cuando son los versos de la inspiración divina de Dios, cuando no es tu deseo, no es tu alma que es la que te comienza a decirle palabras y palabras y repites palabras y palabras, pero cuando repites lo que dice aquí y oras en función de eso y clamas en función de eso y cantas y lo meditas una y otra vez, o sea, pasa algo espiritualmente en tu vida y comienzas a caminar en otro lugar. Yo no estoy experimentando, yo no te puedo explicar tampoco a ciencia cierta lo que está pasando porque no lo sé, pero yo sé que el Señor nos llama a eso, porque cuando estoy allí yo no quiero que termine. Y eso es caminar en el Espíritu, comenzar a examinarte y ver, ¿será que estoy pecando contra el cuerpo que Dios me ha dado y la morada y el templo del Espíritu de Dios que está en mí? Y luego va a otro nivel y dice los pecados, les decía, los pecados que son en contra del prójimo, del que está a tu lado. Y quiero tomar un versículo para eso. Primera de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene permanentemente vida eterna en él. Más claro no lo puede decir. O sea, Dios compara el aborrecer, la envidia, los celos, el odio, la ofensa para tu hermano como aquel que mata, aquel que es homicida. Dice, y ningún homicida tiene permanente vida eterna en él. La promesa de vida eterna es para aquellos que están en Cristo. Pero si pecamos en contra del cuerpo de Cristo, si pecamos, en contra de nuestro prójimo, viviendo nuestro prójimo como nuestra mamá, como nuestro papá, como nuestras autoridades, porque también son nuestro prójimo, entonces el Señor nos llama, eres homicida y no tienes parte en mí. Y Él llama a amarnos, dice que tenemos que amarnos unos a otros. Y por eso coloqué el siguiente versículo, porque Él dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Yo leía esto y digo, wow, porque la palabra amor retumba y uno la conoce y la usa muchas veces. Y aquí explica, mira, o sea, el amor a tu hermano no tiene que ser de palabra, o sea, no tiene que ser un amor fingido, ni de la lengua para afuera, que recordemos que Santiago habla de que la lengua se puede hasta conectar con el mismo infierno para inflamar y para incendiar a alguien, sino de hecho y de verdad. O sea, el amor que tienes que tener hacia tu prójimo tiene que ser un amor que se demuestre con los hechos. Que en tu actitud se demuestre el amor que tienes hacia aquel que está a tu lado, de hecho y de verdad. Pedirle al Señor, Señor, no permitas que yo me deje llevar por mis emociones, por mi pensamiento. Renueva mi mente para agradarte a ti, para no tener conflictos con mi prójimo, con los que están a mi alrededor, porque esto es algo que yo pienso en nuestro país, en Venezuela, con la situación con la que está, que tú te pones en el metro y tocas a alguien y ya se explota un pleito, un conflicto, y la gente se grita y es horrible. Y eso es algo lo que se ha llevado también a la iglesia y también pasa en medio de nosotros. Y tenemos que decirle, Señor, líbrame de esos pecados, examíname, mira mi carácter, mira mis actitudes, siéntate al final del día y comienza a ver cada palabra que crucé con alguien, ¿qué fue? ¿Fue una palabra de bendición? ¿Fue una palabra de pelea? ¿Fue un reclamo? ¿Fue en amor? ¿O cómo fue?
Porque cuando el Señor habla de examinarnos, no es sencillamente, ok, Señor, examíname, en el nombre de Jesús, amén. Y entonces, ok, te voy a examinar. Y ya dejamos de orar. Y no vemos nada, no conocemos, no sabemos qué era lo que iba a examinar. Cuando habla de examinar es sentarse, ok, Señor, examina. Y uno comienza, déjame repasar mi última semana. Oye, mira, tuve este conflicto. ¿Cómo lo enfrenté? ¿Qué hice? No, mira, hice esto. No, mira, le grité a papá, le grité a mamá. Oye, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? No, honra a tu padre y a tu madre. Ok. Estoy cojito de ese lado. Y así comienza el Señor a examinarte. Y vas tú también repasando tus días y vas mejorando, vas cambiando. Vas haciendo algo paulatino. Ese caminar, ese andar en el Espíritu no es algo que ocurre así de la noche a la mañana. Es algo que es todos los días. O sea, hacer morir la carne es todos los días. Darle la orden al Ismael dentro de nosotros es todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque siempre se va a oponer. Siempre se va a oponer. Amén. Y los últimos pues son aquellos pecados en contra de Dios de los cuales no quiero hablar el día de hoy. Luego lo puedes analizar. Pero sabemos que la adoración, todo lo que es atracción hacia el ocultismo, hacia hechicería, la ouija, todas esas cosas abren puertas espirituales para que el enemigo tenga derecho a zarandearte, a tocarte, aún siendo cristiano. Pensamos que, bueno, yo soy cristiano y yo hago esas cosas y no me va a pasar. No, tú abres una puerta para que el enemigo pueda tocarte. Cuando te metes en ese tipo de cosas. Cuando te pones, por ejemplo, lo ha dicho mucho el pastor, a ver películas de terror que producen miedo, que te sobresaltan, abres puertas para que el enemigo use eso para atormentarte en los sueños, para atormentarte en tu vida, para que después digas, ay Julio, me pasó esto, aquello, ay sí, pero es que la noche anterior está viendo el chipset. Entonces, ¿qué esperas? Y el Señor da permiso, porque cuando abres esa puerta, o la cierras delante de Cristo, o te tienes a las consecuencias. Y obviamente, quitar el señorío a Dios de tu vida es lo peor que puedes hacer. Porque la adoración del hombre ha sido diseñada para Dios y solo para Él, para su Creador. O sea, el diseño original de nosotros era adorar y alabar a Dios. Se rompió con Adán, vino Jesús y Él quiere restaurar ese diseño original, porque cuando se restaura esa oración, entonces se cumple toda la profecía necesaria para que pueda venir por segunda vez el Hijo del Hombre. Ese es el diseño original que tenemos que buscar. Ser adoradores en espíritu y en verdad. Y luego comienza el pasaje, ya finalizando, a hablar acerca del fruto del espíritu. Ya estamos sobre la hora. Acerca del fruto del espíritu. Creo que la puse ahí también. Dice, pero el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, que es como perseverancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto que tiene que salir de ti. Esa es la vestidura que tú tienes que tener. Cada una de esas cosas. Yo te invito a que te metas en la palabra y que tomes cada uno de ellos el gozo y analices cómo es el gozo que el Señor quiere que tengamos. Porque no tiene nada que ver con la fiesta, ni con el gozo que ponen en las canciones, nada que eso es ese morbo es otra cosa de Satanás. No, es un gozo espiritual, es un gozo de saberte salvo, de que vas a estar con Él, o ese gozo te llena de paz. Y ve buscando cada uno de esos, no los voy a tocar, pero estrategias. Pones en una concordancia amor, vamos a ver qué dice la Biblia acerca del amor, cuál es la definición bíblica del amor, y comienzas a construir y a estudiar, y así puedes estudiar la palabra de Dios de cada una de esas cosas, porque ese es el fruto que tiene que salir de ti. La mansedumbre, el carácter de Cristo era eso, manso y humilde. Vino no a que le sirvieran, sino a servir. Ese carácter en tu vida, eso es caminar en el Espíritu, es escudriñar la palabra y ver, dime cómo defines tú las cosas, no que el mundo me las defina, para poder andar en el Espíritu, en la intimidad que tú quieres. Y quiero finalizar con estos últimos dos pasajes. Gálatas 24-25 ya culmina diciendo, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias o deseos, dice otra versión. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
lema del cristiano. Del cristiano niño, del cristiano joven, del cristiano adulto. Ese no es el lema de las viejitas o de los evangélicos que tienen tiempo. No, ese es el lema de aquel que sigue a Cristo. Cristo murió en la cruz y tú tienes que crucificar tu cuerpo, tu alma, porque los deseos están en el alma, tu concupiscencia, tu carne, para poder andar en el espíritu. Porque el crucificar no solamente es verlo como el cuerpo, no, también ahí van las emociones, ahí va todo, y todo por la cruz. Para poder, porque si vivimos por el Espíritu, y yo creo que Gasset vive por el Espíritu, amén. Yo creo que tú vives por el Espíritu, yo creo que yo vivo por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, Pablo dice, camina entonces de esa manera. Si lo declaras con tu boca, si vienes los domingos, si vienes a un ensayo, si vienes a escuchar al pastor, entonces demuéstralo con tus hechos. No te jactes de decir algo que no eres. Si algo nos ha enseñado Julio, a los que nos paramos aquí, es que nosotros vamos a recibir más condenación si enseñamos algo que no practicamos. Y cuando estoy delante de la presencia de Dios para que me dé el mensaje, digo, Señor, permite que las cosas que yo diga aquí también las pueda vivir, porque yo sé que estoy tirándome cuchillo en mi garganta. Si comienzo a hablar aquí una sarta de cosas y mi vida es un desastre. Y hay pasajes que nosotros sabemos, José sabe, Ronald, Miguel, que todavía no podríamos predicar porque no lo vivimos. Y queremos caminar en el Espíritu sinceramente, genuinamente. No es una falsedad religiosa, no es una meditación absurda en que todos te vean, que te escuchen. No, es algo en lo íntimo, en lo secreto con Dios, que llena tu vida, porque vuelves al diseño de Dios. O sea, a lo que Él había pensado cuando te formó. Quiero que se comunique conmigo, quiero que ella escuche mi voz, que Él escuche mi voz. Ese volver, ese regreso a Él te lleva a poder andar como Él quiere que tú andes. Y el último versículo fue un versículo que el Señor usó hace unas semanas para ministrarme cuando estuve en Colombia en un congreso. El Señor usó al pastor para hablar directamente a mi vida. Se encuentra en Eclesiastés y es, fíjense lo que dice este versículo: si las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura pasa más que la sabiduría y la honra. O sea, cuando yo leí ese pasaje, el Señor me hizo entender, tú no sabes cómo el fruto de tu carne contamina y da mal olor a la presencia mía que yo he puesto. El perfume del perfumista es ese óleo, esa unción de Dios puesta en nosotros. Y cuando vivimos de acuerdo a lo que dice la carne, ese óleo se filtra, se abren grietas en nuestra vida y se va esa presencia hasta el punto tal de que el Espíritu puede irse de tu vida, sí puede irse. Y empieza con un mal olor. ¿Cuál es la característica de la carne cuando algo que tiene carne muere? El olor, el mal olor. Dice, son como moscas, son cosas pequeñas. Eso que hablamos, la pornografía, una emoción, un odio hacia alguien, son cosas chiquitas, pero comienza a darle mal olor a la presencia que Él puso en ti, al perfume del perfumista. O sea, es algo que no te pertenece a ti y tú vas a tener tu fe de contaminarlo, de llenarlo del aroma de la carne en vez del aroma del Espíritu. Así también, una pequeña locura pasa más que la sabiduría y la honra. Yo quiero que oremos de esa manera hoy y que le pidamos al Espíritu de Dios, no solamente que nos escudriñe, que nos examine, que no contaminemos el perfume que le ha puesto en nuestras vidas. Que no levante una generación por encima de nosotros para cumplir a lo que nosotros habíamos estado llamados a cumplir. Que podamos regresar a lo que Él quiere que nosotros hagamos, al llamado divino que nos ha dado a nosotros, y que Él nos enseñe, porque yo sé que hay más de Él. Lo mejor de Dios es que hay más, cada vez hay más profundo, un conocimiento que no alcanza una vida para entenderlo, y que podamos ir en pos de eso, ya no en la orilla, sino sumergirnos para poder caminar de acuerdo a lo que el Espíritu quiere. Y que ese soplo, porque Dios sopló solamente 2 veces, ha soplado en la Biblia: cuando le dio la vida a Adán y cuando Jesús sopla sobre los discípulos para que recibieran el Espíritu de Cristo. Ese soplo se mantenga en nosotros hasta el día de Jesucristo, porque es la arras
de la garantía de que vamos a recibir la herencia prometida. Te pido que por favor bajen las luces y vamos a decirle al Señor: Señor, enséñanos a batallar, Señor, en contra de ese hijo de la esclava que está en nosotros, Señor. Mientras tu Espíritu Santo, Señor, esté en nosotros, Señor, queremos buscarte, Señor. Mientras tu Espíritu mora en nosotros, Señor, mientras estemos en esta vida, Señor, porque sabemos que es la única oportunidad que nos has dado, Señor, entonces podamos anhelarte cada vez más, Señor. Padre, que no contaminemos, Señor, el perfume, el aroma de Cristo, de amor, de mansedumbre, de paz, de paciencia, de benignidad. Ese aroma, Señor, que no se vea contaminado por el olor de las moscas muertas de nuestra vida, por el olor de la carne, Señor, que está en nosotros, Padre. Que Gasé, Señor, que hemos declarado en nuestra visión, que vivimos, Señor, por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, Señor. Padre, que podamos cortar ese tráfico en nuestra mente cada vez que nos postramos a adorarte, cada vez que nos postramos a buscarte en oración, Señor. Esas imágenes que comienzan a revolotear porque lo único que hemos alimentado en el día ha sido la carne y ni siquiera un versículo hemos leído, Señor. Y pretendemos, Señor, que tú puedas renovar nuestro entendimiento. ¿Cómo? ¿Cómo vas a renovar, Señor, a alguien que no quiere ser renovado, Señor? Padre, líbranos, líbranos, Señor, como generación, de no hacer lo que estamos llamados a hacer, Señor. Esa orden, Señor, que tú nos has dado, Señor, y que recibimos de un general de Dios como lo es Pablo, andar y caminar y influir en el núcleo, Señor, de donde tú estás, Señor. Conocer a la persona del Espíritu Santo, Señor, el Consolador, el amigo, Señor, que está en nosotros, Padre. Comienza a pasearte, Señor. Comienza a mirar tu vida. Habla con Dios ahí donde tú estás. Si no eres cristiano, si no has conocido nunca de Cristo, puedes hablar con Dios. Dirígete a cualquiera de los muchachos que van a estar seguramente de pie. Ellos te van a instruir para que tú lo puedas recibir. Pero si eres cristiano, quédate allí en la intimidad con tu maestro y deja que Él venga a tu vida. Doblega tu mente, doblega tu carne. Haz morir esa carne porque se opone contra el Espíritu. Hay una batalla cósmica dentro de ti que quizás no has entendido. No se trata de sueño, no se trata de sentir o no sentir, se trata de que la carne no quiere que tú llegues a esa intimidad en el Espíritu, porque sabe que en ese momento vas a cumplir el propósito que Él ha prometido para ti. Y por eso lucha y lucha y lucha para que no lo alcances. Oh, muévete, Señor. Muévete con la libertad, Señor. Con la libertad de tu Espíritu, Señor. Que no tiene hora, no tiene espacio, no tiene tiempo. Muévete, Señor. Que tu aroma, Señor, que tu perfume, Señor, inunde esta sala, Señor. Que podamos ser rociados una vez más, Señor, con la llenura de tu Espíritu, Señor. Con el bautismo tuyo, Señor. Yo reconozco, yo creo que hablo por muchos acá, Señor, que te hemos fallado, Señor. Con cada uno de estos pecados hemos pecado, Señor. Pecados sexuales, Señor. Pecados contra el cuerpo. Pecado también contra nuestro prójimo, Señor. Inclusive sé que quizás hay personas aquí que han pecado en lo oculto, Señor, abriéndole puertas, Señor, al enemigo para que los